Noticentro 1, CMI. 41 casos de viruela del mono en Bogotá. Secretaría de Salud recomienda aislamiento. Capturan a entrenador por caso de abuso. Usaba como fachada una escuela de fútbol. Allanamiento a la cárcel modelo de Barranquilla. Incautan 24 celulares. Reubican a trabajadores del mercado Basurto por riesgo de colapso. El drama para solicitar pasaporte en Bucaramanga. Citas se duplicaron. No me venga a hablar de Rocky, yo hace rato que le meto, he peleado con... Asesinan a rapero en Aranjuez, Antioquia. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En Bogotá ya se identificaron 41 casos de la viruela del mono. La Secretaría de Salud recomendó el aislamiento. Luisa Fernández con los detalles. Luisa, muy buenos días. Alarga, ya. Ya. Muy buenos días. Lo que dice el secretario de Salud es que ya en Bogotá se puede hablar de una transmisión de esta viruela símica, pues de los 41 casos, 19 no se desconoce, mejor dicho, de dónde pudieron contraer este virus. De esos casos también 13 fueron importados, que recordemos que fueron los primeros casos que llegaron a la ciudad de Bogotá y al país. En total en Bogotá hay 41 casos confirmados de la viruela del mono, de los cuales 6 ya se han recuperado. Entre las recomendaciones de la Secretaría de Salud está, al igual que con el COVID, aislarse durante 21 días, no solo los que ya se confirmaron, sino también los sospechosos mientras le realizan esta prueba para confirmar si tienen o no la viruela. Debe inmediatamente aislarse y tener un periodo de aislamiento que dure 21 días. Pero no se quede tranquilo con aislarse, no faltaría más. Si presenta síntomas o ante la duda, debe consultar para que tenga toda la claridad y el acompañamiento médico-asistencial que usted requiere. Luisa, pero también cabe aclarar que todos los casos que se ha confirmado en la ciudad de Bogotá, de esos casos todos los portadores son hombres. Lo que también recomienda la Secretaría de Salud es estar pendiente a aquellas personas que tengan algunas lesiones en los brazos o en el cuerpo. Esos son síntomas parecidos a los de la varicela. Pero también, como todavía no se puede confirmar si esta viruela del mono puede transmitirse a través de la saliva, pues el uso del tapabocas, al igual que con el COVID, es importante. El aislamiento que debe realizarse es parecido al del COVID-19, estar en una de las habitaciones de su apartamento, de su lugar de residencia y tener el contacto mínimo que pueda tener con sus familiares o con las personas que estén dentro de su círculo familiar. Pero ya Colombia ha solicitado a la Organización Panamericana de la Salud que por favor gestionen vacunas contra la viruela del mono para personas que estén dentro del círculo social de la persona que pudo contagiarse con la viruela del mono, para que las puedan traer y puedan vacunar a esas personas. Ha dicho también la representante de la OPS aquí en Colombia, que es la doctora Gina Tambini, que estas vacunas se aplicarían de la siguiente forma: a ese círculo cercano y además a las personas que ya se vacunaron contra la viruela en años anteriores, pues solo se le aplicaría una dosis. Esto fue lo que dijo el secretario de Salud. Estamos a la espera de las noticias que nos den. No es para vacunar a todo el mundo. No es para vacunar a todo el mundo, no es lo que venimos haciendo con los otros biológicos. Sería eventualmente para empezar con personas que estén en particular condición de riesgo, personas que tengan contacto con personas contaminadas o personal de la salud. El aeropuerto El Dorado, al igual que varios aeropuertos de varias ciudades del mundo, ya está en alerta para detectar síntomas. Hay puestos de control sanitario para detectar síntomas de posibles personas que puedan importar el virus o la viruela del mono a ciudades como Bogotá o a otras ciudades que recepcionan a pasajeros internacionales. Desde la Secretaría de Salud me despido. Para las 12 del mediodía tendremos más detalles sobre esta noticia. Así es, Luisa, muchas gracias. Y en Cali continúa la cumbre de alcaldes del Pacífico. Esta mañana participó el senador Roy Barreras y el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo. Sebastián Bedoya tiene la información. Sebastián, muy buenos días. Hola, buenos días, Luisa, de televidentes. Precisamente los alcaldes del Pacífico se congregan en el bloque parlamentario de esta región. Le están exponiendo tanto al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y al senador Roy Barreras cada una de las necesidades que tiene esta zona del país para poder
determinar cuáles serán esos presupuestos a destinar para la región Pacífico. Adicional a eso, el ministro de Hacienda se refirió a la reforma tributaria, explicó que no entiende por qué se ha centrado el debate en los impuestos hacia los embutidos. Dijo además que esta reforma está pensada en gravar a las personas con más altos ingresos. Escuchemos lo que dijo el jefe de la cartera de Hacienda. Una reforma que está orientada a gravar a las personas de más altos ingresos para utilizar esos recursos para el gasto social. Esa es la prioridad de esa reforma y por lo tanto tiene un efecto significativo en materia de redistribución del ingreso en Colombia, que enfrenta pues estos grandes retos inmensos, dado que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Ministro, ¿usted qué le dice a quienes insisten en hablar de salchichón y la gaseosa? Bueno, esa es una pequeña parte de la reforma, realmente una muy pequeña parte de la reforma. Entonces, sobre ese tema y sobre otro estamos dispuestos a dialogar. Se espera que en las próximas horas llegue la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, y el presidente Gustavo Petro Urrego en su primera visita como jefe de Estado al occidente colombiano. Se reunirá con los 60 alcaldes del Pacífico, también con su ministro de Hacienda, el bloque parlamentario de la región, para luego dar las respectivas declaraciones de cómo se desenvolverá todo su plan nacional de desarrollo, incluyendo la región, para solucionar las necesidades históricas de esta zona del país, y por supuesto nosotros estaremos muy atentos. Ahora cambiamos de información porque fue capturado un hombre de 64 años que se hacía pasar como entrenador de fútbol para abusar sexualmente de menores de edad. Los llevaba a las canchas de fútbol y hacia lugares desolados para cometer estos aberrantes hechos contra los menores. Adicional a eso, les enviaba contenido sexual a través de las plataformas digitales como WhatsApp y sus redes sociales, y los amenazaba de atentar contra su integridad o la de sus familiares si llegaban a denunciar. Es por ahora toda la información desde el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en la cumbre de Mataderos Afro, con la cámara de Edgar Penagos. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y en desarrollo de las acciones que adelantan las autoridades contra la extorsión, esta madrugada se llevó a cabo un operativo de allanamiento en la cárcel Modelo, ubicada al sur de Barranquilla. Jorge Castro, muy buenos días. ¿Qué se encontraron? Muchas gracias, muy buenos días. En desarrollo de estos operativos que se adelantaron en diferentes sectores de Barranquilla y el área metropolitana, luego, al llegar aquí a la cárcel nacional Modelo de la capital del Atlántico, se encontraron cerca de 25 teléfonos celulares, varios de ellos de alta gama, y según las autoridades son utilizados para cobrar extorsión desde este centro de reclusión. Además de los celulares, también se encontraron SIM card y 15 cargadores para estos teléfonos. Los operativos se adelantaron en 6 pasillos, en donde se encuentran unos 300 internos recluidos, de acuerdo con la información suministrada por la Policía Metropolitana de Barranquilla. Y en desarrollo de estos mismos operativos para contrarrestar la extorsión a comerciantes y a transportadores en la ciudad de Barranquilla, se emitieron 2 nuevas órdenes de captura. Estas órdenes son contra 2 delincuentes conocidos con los alias de Damián y Cheo. Las autoridades señalaron que estos 2 últimos son los eslabones de esta cadena criminal que ocasionaron la muerte a 3 conductores del servicio urbano en Barranquilla y Soledad. Mientras tanto, el transporte se desarrolla en relativa calma aquí en la capital del Atlántico. Señalan algunos voceros de las empresas que muchos conductores no volvieron al trabajo y por eso se está en un proceso de normalización, aún 8 días después de la parálisis que se dio general en el sector transportador en esta ciudad. Más adelante tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Así es, Jorge, gracias. Y hay alerta en Bogotá por el hacinamiento en estaciones de policía. Hay más de 3.200 detenidos cuando la capacidad instalada es apenas para 1.000 personas. El hacinamiento es del 294%. Hasta hamacas han tenido que colgar en el techo porque en el piso no cabe un detenido más. Encontramos problemáticas en asistencia en salud, en alimentación. El top 5 de las estaciones más críticas lo lidera Usaquén.
El hacinamiento es de 740%. Hay capacidad para 10 personas, pero hay 84. Le sigue La Candelaria con 720%. La capacidad es para 10 personas, pero hay 82. En Bosa el hacinamiento es de 676%. Caben 30 personas, pero hay 233. En Teusaquillo de 620% y en Mártires del 600%. En lo corrido del año ya se han presentado más de 6 intentos de amotinamientos y fugas en estaciones de policía. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, esperen. Por riesgo de colapso en el mercado de Basurto reubican a trabajadores. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El distrito de Cartagena reubicará temporalmente a los comerciantes de la plaza de mercado de Basurto por las fallas estructurales del lugar. ¿A partir de cuándo inicia esta reubicación? Tatiana, muy buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. Ha manifestado el distrito que llegarán hasta la plaza de mercado para hablar nuevamente y socializar con los vendedores que deben ser reubicados. Son en total 36 puestos de trabajo que están en esta zona que está en riesgo de colapso. Posteriormente se procederá con la reubicación de estas personas que recordemos que se han negado. Sin embargo, el distrito ha manifestado que a raíz de una petición de la Oficina de Gestión del Riesgo deberán salir de este lugar y podrán volver en cuanto terminen las obras, que tendrán en total una duración de 3 meses. Y cambiando de tema, la Contraloría señaló a través de un fallo fiscal que el detrimento a raíz del funcionamiento de los peajes internos de la capital de Bolívar es superior a los 9.500 millones de pesos. Por este fallo o esta responsabilidad fiscal deberán responder 13 directores de valorización distrital y 4 exgerentes de Edurbe. Pero para que nos amplíen esta información vamos a darle la bienvenida al señor Nausícrates Pérez, director ejecutivo del Colegio de Abogados y también miembro del Comité Antipeaje. Muy buenos días. ¿Esto qué implica? Esto implica que desde el 2016 el contratista recuperó su plata y resulta de que siguieron cobrando y hoy la Contraloría le dijeron tienen que devolver la plata que han cobrado de más. Desde el 2016 deben 9.500 millones y hoy nosotros consideramos que tienen que devolverle al distrito más de 400.000 millones de pesos. Hay que hacer acciones para esa devolución porque los cartageneros y cartageneras merecemos respeto, no más robo a los cartageneros. Muchas gracias. También vamos a conversar con el señor Eric Urueta, quien es el presidente de la veeduría de la rama judicial. ¿Qué viene ahora frente a este fallo? Bueno, ¿qué viene ahora? Necesitamos que la Procuraduría, que la Fiscalía también haga su trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros aperturamos una línea disciplinaria y una línea penal y están quedados porque no sabemos en qué estado se encuentran esos procesos y si son responsables penales o disciplinariamente. Recordemos que la Convial también está dentro del fallo de responsabilidad civil. Mientras ellos presentan los recursos, la Procuraduría y la Fiscalía también debe emitir unas sanciones disciplinarias y penales para este caso. ¿Ha pedido usted también el desmonte en total de estos lugares? Este es el fundamento. El fallo de responsabilidad fiscal es un fundamento para el desmonte definitivo de todas estas estructuras en el distrito de Cartagena. ¿Ustedes qué piden también a los entes de control? Han hecho varias peticiones. ¿Cuáles son esas peticiones? Ante todo, muy buenas a toda la audiencia de CMI, Canal 1. Le habla Oscar Bonilla, vocero del Comité Antipeaje de Cartagena. Hemos venido con esta lucha desde el año 2004. Antes de este peaje, casualmente se eliminó el peaje de Vikingo en la administración de Dionisio Vélez y la consigna de nosotros es que a través de nosotros hay un proceso que ya se está adelantando con la Defensoría del Pueblo, que es el garante de este evento que estamos desarrollando aquí, donde casualmente el año pasado se firmó con el alcalde y la Concepción Vial que daba el peaje de Manga y Ceballos gratis proporcionalmente para toda la ciudad en todas las modalidades de los vehículos. ¿Qué es la consigna ahora? ¿Qué pasa? Lo que tiene que hacer ahora la misma Defensoría del Pueblo, tomar esta eventualidad y este fallo que ya va en segunda instancia y son prácticamente tres pronunciamientos que ha hecho la Contraloría General de la República, donde tiene que llamar al alcalde de Cartagena y a la misma concesión, que son los que tienen el contrato con esta concesión vial, que ya definitivamente hay que eliminar este peaje, no hay más nada que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llamar
alcalde y con sección vial definitivamente tomar una resolución definitiva en Cartagena, eliminar todos los peajes de Cartagena y derribar estas estructuras y más nada. Y estamos próximos a esperar otra respuesta bomba para Cartagena, que va a ser una noticia sensacional, donde más nunca en toda la historia de Cartagena se vuelve a repetir un peaje. Gracias. Muchísimas gracias. Recordemos que actualmente funcionan 2 de los 4 peajes en la ciudad. Por ahora es toda la información. Más adelante la ampliación de esta noticia. Así es, Tatiana, muchas gracias. Y en Bucaramanga se registran a esta hora largas filas de personas que necesitan tramitar su pasaporte y no lo han podido hacer. Ana Mercedes Ariza se encuentra en las oficinas de la entidad para conocer qué está causando esta congestión. Ana, muy buenos días. Hola, muy buenos días, compañeros televidentes. Pues también aquí en la oficina de pasaportes de Santander se presentan grandes colas y vamos a preguntarle a la directora de esta entidad a qué se debe tanta congestión. Doctora Jessica Villana Moreno, buenos días. ¿Por qué hay tanto caos aquí? Buenos días. Bueno, son 3 factores importantes, Ana María. Primero, que se incrementó en un 100% las solicitudes de cita para el trámite del pasaporte. Segundo, hemos presentado intermitencias por parte del sistema de Cancillería, lo cual nos ha tocado reagendar a las personas que tenían su cita, atenderlas en los días siguientes para poderles brindar el servicio. Y tercero, porque el departamento de Santander estaba atendiendo alrededor de 4.000 personas y ya vamos a 8.000 personas mensuales. Entonces, esto es debido a la gran demanda que tenemos a nivel nacional, no solo en el departamento de Santander. Doctora, ¿qué decirle a toda esta gente que está aquí afuera esperando? ¿Qué va a pasar? ¿Para cuándo hay citas? Bueno, es importante que todos los usuarios conozcan que hay una plataforma que se habilita de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, en la cual deben hacer el pago de la estampilla departamental y poder acceder a su cita. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Pues ese es el anuncio. La única solución que hay está en manos de la plataforma de la Cancillería y de reagendar nuevamente los turnos. Más adelante, más detalles de esta noticia. Continúen ustedes con más información en el estudio. Buenos días. Ana Mercedes, muchas gracias. Y hay conmoción en Aranjuez, Antioquia, por el crimen de un rapero asesinado en un ataque sicarial. Manuel Bastidas con el reporte desde Medellín. Manuel, buenos días. Saludos, Luisa y televidentes. Así es, conmoción en el barrio Aranjuez, en la ciudad de Medellín, luego de conocer el asesinato de Juan Gato, quien sería un reconocido rapero de la zona. Las autoridades siguen investigando este hecho. En otras noticias de Hidroituango, fueron imputados el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, como también otros 2 exfuncionarios por presuntos casos de corrupción. En otras noticias tenemos que fue detenido alias Caballo. Él pertenece al clan del Golfo y sería el responsable de causar la muerte el pasado 30 de junio de un militar. Así que estas son las noticias que tenemos por ahora en la ciudad de Medellín. Reportó para ustedes, para Noticentro 1, Manuel Bastidas, CMI. Manuel, muchísimas gracias. Más de 4.000 mujeres se han visto beneficiadas por el programa Mujeres Reverdecen, donde el lema es Aprender Haciendo, un programa gratuito y voluntario. Mujeres que Reverdecen es un programa que surgió después de la pandemia tras revisar cuáles grupos sociales habían sido los más afectados económicamente. Surgió en medio de una alianza entre el Jardín Botánico y la Secretaría de Ambiente. En Bogotá tenemos la urgencia de reverdecer, de tener espacios cada vez más verdes, mejor diseñados, más acordes con las necesidades para enfrentar la emergencia climática. Y también teníamos muchas mujeres en estas condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué hicimos? Diseñar un programa de Aprender Haciendo. Estas mujeres en el Jardín Botánico de Bogotá y en la Secretaría Distrital de Ambiente aprenden. El programa funciona de 8 de la mañana a 12 del día. El primer día hábil de la semana reciben información teórica y realizan su práctica durante los siguientes 4 días en diferentes proyectos de la ciudad. Es un programa de transferencias monetarias condicionadas en donde se han atendido un total de 4.000 mujeres, 3.000 por parte de la Secretaría de Ambiente y 1.000 mujeres por parte del Jardín Botánico de Bogotá. Ellas reciben en un proceso de formación bajo la metodología de Aprender Haciendo, formación teórica en el manejo de coberturas vegetales, jardinería, viverismo, agricultura urbana, arborización urbana, restauración ecológica y realizan su práctica en diferentes proyectos de la ciudad. Mujeres Reverdecen es un programa liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá junto al Jardín Botánico y la Secretaría de Ambiente. Beneficia a mujeres entre los 18 y los 65 años. Es un programa gratuito y sobre todo voluntario.
cerca de las 924 mujeres que se graduaron, que obtuvieron el reconocimiento por parte del Jardín Botánico como mujeres que reverdecen, aspiramos que por lo menos unas 200 sean nuevas. Muchas de ellas han querido continuar para pasar a un siguiente nivel de formación en donde nos orientaremos a fortalecer el emprendimiento. Es un aporte más para el ingreso de la casa, el beneficio que le puedo ofrecerles a mis hijos y la tranquilidad ante todo que se encuentra aquí en el Jardín Botánico. Las mujeres trabajan cerca de sus hogares, en zonas verdes de la ciudad. Muchas de ellas tienen la posibilidad de crear emprendimientos con los conocimientos adquiridos en el programa. Cede la inflación en Estados Unidos debido a la caída de los precios de la energía. Los economistas esperaban que la inflación en la principal economía del mundo bajara del 9,1% registrado en junio. Sin embargo, no pronosticaban que esta cayera hasta el 8,5% en julio, mes en el que la inflación interanual de Estados Unidos dio un respiro, en gran parte producto de la caída de los precios del gas y la energía, mientras que el índice de precios al consumidor global de julio quedó en cero, ya que balanceó los costos de los alimentos, los combustibles y el resto de los productos. Las familias y las empresas son las que más han notado el alivio de sus facturas, dado que el índice de la gasolina cayó un 7,7% en julio y el de la energía 4,6%. La bajada de la tasa de la inflación dio un pequeño margen a la economía estadounidense, que a finales de julio entró en lo que los expertos consideran recesión técnica al encadenar 2 trimestres de caídas del PIB. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a responder las preguntas durante el interrogatorio con la Fiscalía de Nueva York, al que estaba citado hoy. Trump invocó sus derechos de la Quinta Enmienda y declinó responder sobre una investigación civil de más de 3 años sobre si la organización Trump engañó a prestamistas, aseguradoras y autoridades fiscales al proporcionarles estados financieros engañosos. Christina Bobb, la abogada del expresidente estadounidense Donald Trump, aseguró que agentes del FBI sustrajeron alrededor de 12 cajas de un área de almacenamiento durante el polémico allanamiento al resort del multimillonario en Mar-a-Lago, en la Florida. Según la abogada, los agentes federales investigan posibles violaciones relacionadas con el manejo de material clasificado de la Casa Blanca. Trump, por su parte, sugirió que los oficiales que participaron en el operativo plantaron evidencias, asegurando que querían que se les dejara solos durante el allanamiento. El gobierno de Rusia estaría ofreciendo libertad a los presos con una condición. Miles de prisioneros comunicaron a sus familias que están enfrentando el dilema de si salir de la cárcel aceptando unirse a las tropas de Vladimir Putin en la invasión a Ucrania, sumado a una oferta económica que hace más tentadora la idea de arriesgar la vida en otro país. Y fue detenida la periodista rusa Marina Ovsyannikova, quien se volvió célebre por interrumpir el noticiero de un canal estatal con un cartel contra la ofensiva lanzada por Rusia en Ucrania. Así lo confirmó el abogado de la comunicadora, que asegura que fue arrestada por supuestamente haber desacreditado al ejército ruso con la difusión de falsas informaciones, y ahora están a la espera de una decisión sobre su caso. Desde finales de julio, Ovsyannikova fue condenada a pagar 2 multas que allanaron el camino para un caso penal con posibles consecuencias legales mucho más graves. Y China da por terminados sus ejercicios militares alrededor de Taiwán. El Ejército Popular de Liberación hizo el anuncio tras 6 días ininterrumpidos de ejercicios con fuego real en la zona. También aseguran que mantendrían los ejercicios regulares y las operaciones habituales en el área, entre las que se incluyen las patrullas en el estrecho de Taiwán. Y la Fiscalía de Perú allanó el Palacio de Gobierno para detener a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes, quien permanece prófuga. La justicia peruana allanó sin suerte el Palacio de Gobierno en Lima en busca de Jennifer Paredes, cuñada del presidente izquierdista Pedro Castillo, para detenerla por presunta participación en una red de corrupción y lavado de activos. Después de casi 4 horas de búsqueda, los agentes se retiraron de la residencia presidencial sin hallar a Paredes, para los efectos prófuga de la justicia. Por este caso, Paredes ya había sido citada a declarar ante el Ministerio Público y a comparecer ante una comisión de control del Congreso peruano a mediados de
julio. El operativo no tiene precedentes en la historia peruana, donde jamás la justicia había ingresado a la sede del Poder Ejecutivo para detener a una persona. Castillo, quien calificó la orden de arresto como un show mediático, acusó a la Fiscalía de la Nación, un sector de la oposición y la prensa, de querer tomar el poder de manera ilegal e inconstitucional. 41 casos de viruela del mono en Bogotá. Secretaría de Salud recomienda aislamiento. Capturan a entrenador por caso de abuso. Usaba como fachada una escuela de fútbol. Allanamiento a la cárcel modelo de Barranquilla. Incautan 24 celulares. Reubican a trabajadores del mercado Basurto por riesgo de colapso. El drama para solicitar pasaporte en Bucaramanga. Citas se duplicaron. No me venga a hablar de Rocky, hace rato que le meto, he peleado por... Asesinan a rapero en Aranjuez, Antioquia. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Bogotá ya se identificaron 41 casos de la viruela del mono. La Secretaría de Salud recomendó el aislamiento. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿Qué más dice el distrito? Luisa, además de la alerta que ya hay en el aeropuerto del Dorado para estar pendientes a las personas que puedan tener síntomas de la viruela símica, también el distrito está atento a que la OPS responda a la solicitud de Colombia para que le lleguen vacunas, principalmente para vacunar a las personas que estén dentro de ese círculo social estrecho de los confirmados y de los sospechosos. En alerta está Bogotá por la transmisión de la viruela símica. A la fecha se han confirmado 41 casos en la ciudad, de los cuales se recuperaron 6. La fuente de la infección, 13 casos han sido importados, o sea, tenemos la certeza de que las personas se contagiaron en el exterior. En 9 casos se trata de personas que se contaminaron con personas, aquellas 13 que vinieron antes, contactos con casos positivos. Y en 19 casos no hemos podido determinar, porque no es fácil hacer este estudio, pero los estamos buscando. Las autoridades solicitan aislamiento a sospechosos y portadores de la viruela. Debe inmediatamente aislarse y tener un periodo de aislamiento que dure 21 días. Pero no se quede tranquilo con aislarse, no faltaría más. Si presenta síntomas o ante la duda, debe consultar para que tenga toda la claridad y el acompañamiento médico-asistencial que usted requiere. Solo en hombres se confirmaron los casos. Al ser el aeropuerto El Dorado el lugar por donde ingresó el virus, se adelantan controles sanitarios. Como en todos los aeropuertos y puertos del mundo, está decretada una alerta para que tengamos cuidado con las personas que llegan de otras partes y presentan algún tipo de síntoma. Colombia ya solicitó a la OPS vacunas para atender la transmisión. Estamos a la espera de las noticias que nos den. No es para vacunar a todo el mundo. No es para vacunar a todo el mundo. No es lo que venimos haciendo con los otros biológicos. Sería eventualmente para empezar con personas que estén en particular condición de riesgo, personas que tengan contacto con personas contaminadas o personal de la salud. En el país han estudiado 162 casos sospechosos, de los cuales se confirmaron 55. En los últimos días de julio e inicios de agosto se detectaron en la ciudad de Bogotá entre 3 y 4 casos por día. Hasta el momento no se ha detectado esta viruela en mujeres y tampoco en niños. Desde el occidente de Bogotá, Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Y en desarrollo de las acciones que adelantan las autoridades contra la extorsión, esta madrugada se llevó a cabo un operativo de allanamiento en la cárcel modelo ubicada al sur de Barranquilla. Jorge Castro tiene el balance del operativo. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Son 25 teléfonos celulares lo que se han logrado incautar aquí en la cárcel nacional modelo de Barranquilla. Operativos coordinados entre la policía y el IMPEC. En acciones contra la delincuencia, el Gaula de la policía adelantó varios operativos en diferentes barrios de Barranquilla y Soledad. También llegaron a la cárcel modelo de esta capital. En ese penal hallaron celulares, SIM card y 15 cargadores ocultos en paredes y pisos de 6 pasillos en los que se encuentran unos 300 internos. Hoy, en diferentes operativos, se realizaron unos allanamientos en la cárcel modelo donde se incautaron 25 celulares que sin duda estaban siendo utilizados para amedrentar al ciudadano, para extorsionarlo, para lograr sus cometidos criminales. En desarrollo de estas investigaciones se emitieron
2 nuevas órdenes de capturas contra alias Damián y alias Cheo, quienes serían los últimos eslabones de la cadena criminal que planeó y ejecutó la muerte de 3 conductores de buses urbanos. Ya tenemos la orden de captura y los vamos a buscar. Tenemos una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información de estos delincuentes y próximamente, dentro de estos días, vamos a emitir un volante donde está la identificación de ellos para que nos ayuden con su captura. El transporte en Barranquilla se ha mantenido en relativa calma, mientras la policía ejerce controles en 51 rutas. Procedimientos como intervenciones que se dieron aquí en la Cárcel Nacional Modelo de Barranquilla, según las autoridades, se extenderán a otros centros de reclusión en el departamento del Atlántico. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. En Bucaramanga se registran a esta hora largas filas de personas que necesitan tramitar su pasaporte y no lo han podido hacer. Ana Mercedes Ariza se encuentra en las oficinas de la entidad para conocer qué está causando esta congestión. Ana, buenas tardes. Hola compañeros excelentes, muy buenas tardes. Pues es al parecer la incertidumbre económica que vive el país la que llevó a que de 4.000 pasaran a 10.000 en solo un mes las solicitudes de pasaportes en la oficina de Bucaramanga. Las interminables colas, reclamos y demoras para tramitar el pasaporte en Santander tienen 3 causas según los funcionarios de la entidad. Que el sistema de Cancillería ha estado presentando intermitencias en el departamento, pero no solamente aquí en Santander, sino a nivel nacional. Entonces estas personas han tenido que ser reagendadas. Segundo, porque estamos atendiendo al todo nororiente colombiano, todos los usuarios que requieren de su cita para el trámite del pasaporte, aquí nosotros los Santander lo está recibiendo y lo estamos atendiendo. Y tercero, pasamos de atender 4.000 personas a 8.000 personas mensuales. Oportunidades laborales, incertidumbre empresarial y turismo son las causas que dispararon en un 100% este trámite. Están colocando un freno de mano a todas las personas que tienen planes, proyectos, que tienen una cantidad de viajes agendados. Pese a los daños de la plataforma, la entidad trabaja a doble jornada para que nadie pierda su cita. Estamos con todos los esfuerzos atendiendo a todos los usuarios que requieren de su trámite del pasaporte. La invitación es para que ingresen a través de la plataforma www.santander.gov.co. Para poner freno a trámites de tráfico de influencias, la entidad otorga las citas a través de una plataforma virtual. Asimismo, hay que señalar que también son muchas las personas que tramitan el pasaporte y no se presentan a reclamarlo, por lo que la entidad habilitará jornadas de fines de semana para hacer su entrega. A esta situación se suma un hecho más. Las citas para tramitar el pasaporte en Bucaramanga ya están agendadas hasta el 2023. Luego, las personas que necesiten este documento deben buscar otras alternativas en diferentes regiones del país. Es todo por el momento desde Bucaramanga para Noticentro 1 CMI, informó Ana Mercedes Ariza. Feliz tarde para todos. Ana Mercedes, muchas gracias. Desde Cali, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que el impuesto a los ultraprocesados es una pequeña parte en comparación con el objetivo de la reforma. Sebastián Bedoya con los detalles. Sebastián, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Luisa, televidentes, y es precisamente la reforma tributaria uno de los temas centrales aquí en la cumbre de mandatarios del Pacífico que se desarrolla en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. El ministro dijo que hay otros puntos por debatir y que está dispuesto a dialogar con los distintos sectores. Entre los puntos a discutir entre el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo y el bloque parlamentario del Pacífico se encuentra la reforma tributaria. Según el jefe de la cartera, fue pensada en gravar a las personas de mayores ingresos para invertir en programas sociales. Es una reforma que está orientada a gravar a las personas de más altos ingresos para utilizar esos recursos para el gasto social. Esa es la prioridad de esa reforma y por lo tanto tiene un efecto significativo en materia de redistribución del ingreso en Colombia, que enfrenta pues estos grandes retos inmensos, dado que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Por su parte, el presidente del Senado, Roy Barreras, defendió la reforma asegurando que algunos sectores se quieren tergiversar la propuesta por el gobierno nacional. Eso es porque a los más pobres les han dado a comer basura, comida que no es nutricional, les han dado a beber aguas azucaradas y comida de la no mejor calidad en embutidos. Qué bueno que paguen impuestos a aquellas comidas de baja calidad que además generan un problema de salud pública para poder comprar
carne, huevos, pollo, leche de verdad y no lactosueros para los niños y niñas de la Colombia más desfavorecida. La cumbre de mandatarios del Pacífico contará con la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez y del presidente Gustavo Petro en su primera visita como jefe de Estado al occidente colombiano. En otras noticias, fue capturado un hombre que se hacía pasar como entrenador de fútbol para abusar de menores de edad. Ese es el hombre de 64 años que se hacía pasar como entrenador de fútbol para acceder sexualmente de menores de edad. Además, aprovechaba su cercanía con los niños y niñas para enviar contenido sexual a través de plataformas virtuales. Denuncias de menores de edad dan a entender de que les cometía actos sexuales abusivos. Este sujeto aprovechaba esta escuela de fútbol para llevar niños allí y cometer estos hechos. Según las autoridades, el sujeto también amenazaba a sus víctimas para que no denunciaran, haciéndoles creer que en caso tal de revelar la información, los asesinaría o a sus familiares. Es por ahora toda la información. Seguiremos muy pendientes a la visita de Gustavo Petro y Francia Márquez aquí a la cumbre de mandatarios del Pacífico. Sebastián Bedoya con la cámara de Edgar Penagos, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Presidente Petro le pide a sus ministros desmantelar nóminas paralelas en el gobierno. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El presidente Gustavo Petro les pidió a sus ministros desmantelar las nóminas paralelas en el gobierno. Gerardo, muy buenas tardes. ¿Qué implica esta decisión? Hola Luisa Fernanda, televidentes de Noticentro 1 CMI, muy buenas tardes. Pues eso implica que aquellas personas que trabajan por prestación de servicios en las entidades públicas perderían sus puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las entidades estatales tienen un gran flujo de personal que trabaja por este sistema. Falta ver si es que el gobierno del presidente Gustavo Petro va a incorporarlos a la nómina estatal, pero es la orden que ha dado el presidente de la República, comenzar a formalizar el empleo, sobre todo el empleo estatal, en todas las entidades públicas, y así se los dijo a sus ministros en el consejo que presidió anoche hasta altas horas, sobre la medianoche. Y hoy, el presidente Gustavo Petro retomó su agenda con una reunión con los alcaldes de ciudades capitales. Las ciudades capitales son 31, recordemos que San Andrés y Providencia no tiene capital, pero están invitados dos alcaldes, el de Uribia y el de Soacha, que integran este gremio de asocapitales. El presidente de este gremio de alcaldes de mandatarios locales, Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, dijo que ingresan al Palacio de Nariño a decirle que cuenta con ellos en los territorios nacionales para implementar el acuerdo nacional que dice el presidente Gustavo Petro debe realizarse en su cuatrienio. Como primera línea de la democracia, y queremos de alguna manera participar proponiendo soluciones a tanta necesidad que tenemos, como temas del sistema de transporte público masivo, cambio climático, seguridad integral en las ciudades y muchos temas que esperamos poder articular una mesa de diálogo para ser propositivos desde Asocapitales. Ese diálogo precisamente es el que sostienen con el presidente de la República en este momento. Tuvo la palabra de primera mano el alcalde de Villavicencio, luego intervino la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y ahora lo hacen otros mandatarios, sobre todo de líneas de frontera. Hay preocupación del presidente de la República y de los mandatarios por el fuerte invierno que a final de año pronostica el IDEAN. Dicen que se deben tomar alertas para que ese invierno no produzca más catástrofes, por ejemplo, como las sufridas en el primer semestre por el desbordamiento de los ríos en la costa caribe. Antes de esta reunión ingresó el grupo de congresistas y de dirigentes del Partido Comunes, encabezados por Rodrigo Londoño. Tuvieron cita con el secretario general de la Presidencia o director del DRAPE, Mauricio Liscano. Dicen que va a haber relanzamiento del proceso de implementación de los acuerdos de paz. Poder organizar una especie de hoja de ruta de lo que debe ser el relanzamiento del proceso de acuerdo a la visión que tenemos nosotros de lo que fue la implementación, o mejor la no implementación en el transcurso de estos últimos 4 años, de manera que apenas se trató de una primera reunión informativa y de aquí se va a desprender otra serie de reuniones para determinar cuál debe ser la ruta a seguir para que el proceso de paz vuelva a su curso. Antes de concluir esta reunión, nos han informado que el ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, con los voceros de Asocapitales rendirá una declaración de lo tratado con el presidente Gustavo Petro, quien viajará a propósito en horas de la tarde a Cali para reunirse con alcaldes del Pacífico. Por el momento, Luisa Fernanda, esta es toda la información desde la Casa de Nariño, con la cámara de Marcos Solórzano,
Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gerardo, muchas gracias. En otras informaciones, el distrito de Cartagena reubicará temporalmente a los comerciantes de la plaza de mercado de Basurto por las fallas estructurales del lugar. Tatiana, ¿cómo será la reubicación? Buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Lo que ha dicho el distrito es que ya está lista esta solución para que puedan ser reubicados los comerciantes. Sin embargo, entrarán nuevamente a una socialización, teniendo en cuenta que se han rehusado en varias oportunidades a abandonar sus negocios. Les ha propuesto el distrito que pueden estar en unos lugares transitorios mientras se realizan los trabajos en la zona del cobertizo en el mercado de Basurto, que es donde específicamente está el riesgo de colapso. Harán nuevamente esta socialización y se procederá a comenzar los trabajos en esta zona del mercado de Basurto. Es lo que ha informado por el momento la alcaldía de Cartagena. Y en otras noticias, la Contraloría emitió fallo de responsabilidad fiscal por detrimento de más de 9.500 millones de pesos a varios exfuncionarios del distrito. Esto por el funcionamiento de los peajes internos de la capital de Bolívar. El detrimento que ha causado el cobro de peajes internos en Cartagena es superior a los 9.500 millones de pesos. Así lo indicó la Contraloría a través de un fallo de responsabilidad fiscal por el que deberán responder 3 exdirectores de valorización distrital, 4 exgerentes de Durbe y el contratista Convial S.A. Esto implica que desde el 2016 el contratista recuperó su plata y resulta de que siguieron cobrando. Y hoy la Contraloría les dijeron tienen que devolver la plata que han cobrado de más. Es de recordar que desde abril de 2021 en 2 de los 4 peajes internos de la ciudad no se están realizando cobros a raíz de las múltiples protestas por parte del Comité Antipeajes, la comunidad, los conductores y hasta el mismo alcalde de la ciudad. Necesitamos que la Procuraduría, que la Fiscalía también haga su trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros aperturamos una línea disciplinaria y una línea penal y están quedados porque no sabemos en qué estado se encuentran esos procesos y si son responsables penales o disciplinariamente. Frente al fallo, los conductores pidieron el desmonte definitivo de las estructuras. Es para que desaparecieran de ahí, no sé por qué están ahí. No sea que ahora que entre otro alcalde vaya a coger nuevamente a revivir esos peajes. Ese es el temor que tenemos. Los responsables fiscales por los hechos cuentan con 5 días hábiles a partir de la notificación de la decisión para presentar sus respectivos recursos. Entre tanto, estos exfuncionarios y la concesión vial de Cartagena encargada de administrar los peajes internos de la ciudad no han hecho un pronunciamiento al respecto. Tampoco el alcalde de la capital de Bolívar, teniendo en cuenta que ha liderado también todas las protestas que se han generado para el desmonte de estos peajes. De los 4 que hay en la ciudad, 2 están funcionando. La ciudadanía también ha pedido que se suspenda el cobro en los otros 2 con el fin de que se pueda recuperar los recursos que ha perdido el distrito frente a estos cobros. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Conmoción en Aranjuez, Antioquia por crimen de rapero. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El asesinato de un joven rapero, conocido como Juan Gato, tiene a la comunidad del barrio Aranjuez de Medellín conmocionada. Según distintas versiones, hubo intercambio de disparos y en el hecho 2 personas fueron impactadas. Una de las víctimas fue precisamente el joven rapero. Las autoridades ya están investigando este hecho. Más de 4.000 mujeres se han visto beneficiadas por el programa Mujeres Reverdecen, donde el lema es Aprender Haciendo, un programa gratuito y voluntario. Mujeres que Reverdecen es un programa que surgió después de la pandemia tras revisar cuáles grupos sociales habían sido los más afectados económicamente. Surgió en medio de una alianza entre el Jardín Botánico y la Secretaría de Ambiente. En Bogotá tenemos la urgencia de reverdecer, de tener espacios cada vez más verdes, mejor diseñados, más acordes con las necesidades para enfrentar la emergencia climática. Y también teníamos muchas mujeres en estas condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué hicimos? Diseñar un programa de Aprender Haciendo. Estas mujeres en el Jardín Botánico de Bogotá y en la Secretaría Distrital de Ambiente aprenden
El programa funciona de 8 de la mañana a 12 del día. El primer día hábil de la semana reciben información teórica y realizan su práctica durante los siguientes 4 días en diferentes proyectos de la ciudad. Es un programa de transferencias monetarias condicionadas en donde se han atendido un total de 4.000 mujeres, 3.000 por parte de la Secretaría de Ambiente y 1.000 mujeres por parte del Jardín Botánico de Bogotá. Ellas reciben en un proceso de formación bajo la metodología de aprender haciendo, formación teórica en el manejo de coberturas vegetales, jardinería, viverismo, agricultura urbana, arborización urbana, restauración ecológica y realizan su práctica en diferentes proyectos de la ciudad. Mujeres Reverdecen es un programa liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá junto al Jardín Botánico y la Secretaría de Ambiente. Beneficia a mujeres entre los 18 y los 65 años. Es un programa gratuito y sobre todo voluntario. Cerca de las 924 mujeres que se graduaron, que obtuvieron el reconocimiento por parte del Jardín Botánico como mujeres que reverdecen, aspiramos que por lo menos unas 200 sean nuevas. Muchas de ellas han querido continuar para pasar a un siguiente nivel de formación en donde nos orientaremos a fortalecer el emprendimiento. Es un aporte más para el ingreso de la casa, el beneficio que le puedo ofrecerles a mis hijos y la tranquilidad ante todo que se encuentra aquí en el Jardín Botánico. Las mujeres trabajan cerca de sus hogares, en zonas verdes de la ciudad. Muchas de ellas tienen la posibilidad de crear emprendimientos con los conocimientos adquiridos en el programa. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan La Suerte de Loli y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!